Bienvenidos a El Poder de tu Columna, un espacio donde aprenderás a cómo cuidar y mantener la salud de tu columna vertebral. Esto podría cambiar tu percepción de salud. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi podcast de El Poder de tu Columna. De hecho, el poder de toda nuestra columna. Gracias por conectarte. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. De hecho, me lo han estado pidiendo mucho, este tema. Y es sobre la quiropráctica y el deporte. Voy a hablar de algunos puntos muy concretos. De hecho, voy a contestar 10 preguntas que me han hecho sobre el deporte y la quiropráctica. No quiere decir que es nada más cómo se resuelven los problemas con quiropráctica, sino todo lo que tenga que ver con el ejercicio y las lesiones. Una de las preguntas que me han llegado es: ¿cuáles son las mejores prácticas de calentamiento y estiramiento para personas que hacen ejercicio o hacen algún tipo de deporte? Te voy a decir algo. En muchas ocasiones se ha hablado de los estiramientos, he hablado del calentamiento. Y hay personas que difieren conmigo porque dicen que los estiramientos deben de ser antes de hacer cualquier ejercicio. Yo difiero con esas personas. ¿Por qué? Porque cuando haces un estiramiento, cuando tú haces un estiramiento, lo que estás estirando son las fibras musculares. Y donde hay mayor lesión en la parte de la musculatura es en la unión músculo-tendinosa. No hay casi desgarros del músculo. Hay más lesiones, y de hecho son más peligrosas, las lesiones músculo-tendinosas. ¿Por qué? Porque el músculo tiende a tener flexibilidad, elasticidad, pero el tendón no. El tendón está hecho de más fibras de colágeno y por esto es más rígido. El músculo tiene otra sí tiene fibras de colágeno, pero tiene más elasticidad. Entonces lo que hay que estirar, o lo que hay que estirar es la unión músculo-tendinosa y después al músculo. Ahora, al final de cada ejercicio, de cada entrenamiento que tú hagas, debes de estirar. Ya no se va a estirar lo músculo tendinoso, sino el músculo o lo muscular. Es lo que tú debes de estirar ya cuando acabaste de entrenar. Ahora, antes de entrenar, yo te recomiendo este estiramiento, que no es un estiramiento, se llama facilitación propioceptiva neuromuscular. Te lo repito, facilitación propioceptiva neuromuscular. Esto es lo que hace que estire la unión músculo-tendinosa, que es lo que lleva más fuerza cuando tú haces algún tipo de entrenamiento, es lo que se estresa más. No sé, te pongo un ejemplo. Tú eres jugador de fútbol, soccer. Cada vez que tú haces corte de dirección para mover el balón o para esquivar a alguien, o si alguien te esquivó, esos cortes que tú haces, donde lleva la mayor carga, es el músculo, la unión músculo-tendinosa. No el músculo como en sí, sino la unión músculo-tendinosa. Y vas a decir, ¿qué repetitivo es? Sí, es repetitivo porque solamente así se nos quedan grabadas las cosas. Hoy te va la cuarta parte y te voy a decir, la unión músculo-tendinosa es lo que tienes que estirar. ¿Para qué? Para que tenga mayor elasticidad esta unión, y cuando tú hagas un corte de dirección o cuando hagas un aumento de velocidad o disminución de la velocidad en la carrera, no te lesiones esta parte que es la que más se lesiona. Más que un músculo, más que desgarros musculares, es esta unión. Normalmente cuando tú llegas al médico te dices, oye, te desgarraste tal músculo, pero en realidad normalmente yo creo que el 80% de los desgarros no fueron en el músculo, fueron en la unión músculo-tendinosa. No te pierdas con esto. Esto es lo que más se lesiona. Ahora, hablando de calentamiento, recordemos que siempre que vamos a usar alguna articulación, ya sea la rodilla, el hombro, el calentamiento puede ser realizar varios ejercicios. No sé si vas a hacer press de hombro, pues hacerlo con poco peso, hacer 20 repeticiones, 30 repeticiones. Esto va a hacer que la articulación vaya lubricándose, los músculos vayan calentándose, haya mayor irrigación sanguínea a esta parte de los músculos para prepararlos para el entrenamiento. Aquí nos preguntan, ¿qué técnica puedo realizar al levantar las pesas y cómo podrán mejorar
mi levantamiento de pesas. Yo creo que se está refiriendo a la gente que hace levantamientos con envión, gente que hace CrossFit o gente que hace peso muerto. Creo que es donde más se lesiona la columna vertebral, es haciendo estos levantamientos de envión, que es donde tú estás agarrando la barra está en el piso, tú la levantas, la pones en tus hombros y luego te levantas, o de un solo jalón la levantas hasta arriba de tu cabeza. Ahí se lesiona mucho la columna, porque normalmente si tenemos imágenes en fotos o grabadas de cómo se hace un levantamiento, por muy buena técnica que tengas al ejecutar este ejercicio, te vas a dar cuenta que cuando pasa la barra a tu cabeza, normalmente la barra queda un poco atrás de tu cabeza, haciendo que tú hagas una hiperlordosis. ¿Qué quiere decir esto? Que tu zona lumbar está aumentada, que esa curvatura se aumente, porque tienes que hacer fuerza con los glúteos para levantarte y mantener el peso o la barra arriba de tu cabeza. Ahí se hace una hiperlordosis y se trabaja el músculo del glúteo. Por eso es que gente que hace este tipo de ejercicios, como la gente que hace CrossFit, normalmente tiene mayor crecimiento del glúteo, porque está trabajando de más el glúteo para mantener esa postura. Pero desgraciadamente o desafortunadamente, el glúteo sí se fortalece, pero la zona lumbar queda en estrés. Entonces, esto no quiere decir que si tú tienes un glúteo fuerte o desarrollado, no quiere decir que el movimiento que estás haciendo va a salvar a tu columna. No, qué bueno que tienes el glúteo fuerte, va a ser más fácil levantar el peso, pero al crear toda esta hiperlordosis y es una constante de hacer levantamientos, te vas a terminar dañando las facetas articulares, que van a dañar a la columna vertebral. Y esto, en un momento dado, y yo creo que la mayoría de las personas, no tengo un dato exacto, pero te puedo decir que el 70% de las personas se dañan la columna fracturando las facetas articulares. ¿Qué quiere decir esto? Fracturando la columna vertebral, y aún así siguen haciendo CrossFit. ¿Por qué? Porque a lo mejor no han sentido un síntoma tal como dolor. A lo mejor han tenido otros síntomas, pero como el dolor no se ha presentado muy fuerte o no han presentado nada de dolor en la zona lumbar, no quiere decir que no se hayan fracturado. Está presente la fractura o la lesión o la inflamación, nada más que todavía no genera dolor. Por eso es importante, no hacer tantos levantamientos como estos, bajarle al peso, no hacer cargar pesos excesivos. Yo sé que el CrossFit siempre hay como metas y dices, pues hoy quiero cargar más y mañana quiero cargar más, porque hay competencias donde van cargando más y más y más. Ahora recordemos, tú después de hacer ya 5 levantamientos de estos, ya la musculatura se empieza a fatigar, y entonces el levantamiento ya no es el adecuado. Empiezas a modificar o a transformar la forma en que estás levantando las pesas. Ahora, hablando de CrossFit y de estos tipos de levantamientos, pero hablando de peso muerto, que es uno de los ejercicios donde más se lesiona la columna vertebral. ¿Por qué? Porque impacta directamente al disco intervertebral. Ya haré un video o un podcast exclusivamente hablando del disco intervertebral, para que sepas por qué los mecanismos de lesión como estos dañan al disco intervertebral. Pero ahorita te voy a decir algo. Cuando tú haces peso muerto y te inclinas hacia adelante con la espalda recta, que es lo que normalmente los entrenadores les hemos dicho, o los especialistas les hemos dicho a los pacientes, baja lo más derechito que puedas y levántate. Ahora, yo he visto mucha gente en el gimnasio, desafortunadamente, haciendo peso muerto con demasiado peso, y aparte ponen algunos tipos de bancos para subirse ahí, para poder bajar más, cuando nada más tú deberías estar bajando, o nada más deberías estar bajando en la mitad, donde tu espalda queda en el horizonte, horizontalmente al piso, paralelo al piso. Ahí debería quedar tu espalda, porque si tú empiezas a bajar más, pones todavía en más estrés al disco intervertebral. Y si tú ya tienes un daño al disco y no lo sabes, cuando tú empiezas a hacer, aunque le pongas poco peso, pero empiezas a bajar más de esto paralelo de tu cuerpo, en el que debe estar al piso, empiezas a bajar más, se empieza a romper el disco intervertebral. No quiere decir que porque se haga una hernia de disco, inmediatamente vas a estar con síntomas. No, pueden pasar años, Ahora, los síntomas varían de una cosa, de dolor, a otra cosa. Eso es importante. Ahorita más adelante voy a hablar de esto.
tú ya puedes presentar síntomas y no sabes que ya tienes la hernia de disco o te está ocasionando este síntoma una hernia que ya está o un abombamiento que ya está presentando. Entonces, cuando tú haces peso muerto, tú debes de tratar de bajar con la espalda recta, es más, y haciendo un poco de curvatura lumbar. ¿Qué quiere decir esto? Levantando un poco las pompas o parando un poco las pompas y bajar hasta que quedes paralelo, no más allá. No te pases de esta línea imaginaria de que sea paralela tu cuerpo al piso. No te pases más de ahí. ¿Por qué? Y levantando las pompas para que hagas una curvatura. Y en el caso de que tú ya tengas un abombamiento, no se protruya más el disco intervertebral, porque ahí se va a ejercer una fuerza que va a llevar a que se empiece a romper el disco intervertebral. Ahora, otra de las cosas es la respiración. Eso es muy importante. Yo tengo un video, me parece que en Instagram o en YouTube, donde hablo de cómo ejecutar un peso muerto adecuadamente y más si ya tienes tú una hernia de disco. ¿Qué digo ahí? Si tú ya tienes una protusión, un abombamiento, una hernia de disco, lo que digo es ahí, no puedes bajar más de los 90 grados. Otra, si tú vas a bajar a 90 grados, toma aire arriba, empieza a bajar y ve sacando el aire. ¿Por qué? Porque cuando yo tomo aire, lo mantengo, hago el peso muerto bajo y empiezo a subir y ahí empiezo a sacar el aire, todo el tiempo en lo que yo llegué a hacer los 90 grados o a bajar, si tuve el abdomen con aire, o sea, tomé aire y mantuve todo el tiempo el aire ahí, hice una especie de globo adentro de mi cuerpo donde ejerció una fuerza en el diafragma que va hacia abajo, hacia el abdomen, y esa fuerza hace que el disco intervertebral tenga mayor presión, ¿sí? Intradiscal, haya mayor presión intradiscal. Por eso es que cuando yo estoy respirando profundo, voy sacando el aire, cuando voy bajando poco a poco, ese aire del diafragma se va perdiendo y el disco entra en menos estrés. De todas maneras, la fuerza la sigues teniendo en el músculo, porque estamos hablando del músculo paravertebrales o erectores de la columna o glúteo. La fuerza sigue estando ahí. Entonces no necesitas meterle mayor presión al disco intervertebral. Por eso es importante ir sacando el aire cuando tú estás bajando, y más, esto lo recalco, y más, si tú ya tienes un abombamiento o una hernia de disco, esta tiene que ser la opción para que tú ejecutes un peso muerto. Y nos siguen preguntando y nos dicen, oye, ¿qué ejercicios específicos recomiendas para fortalecer la musculatura que rodea la columna vertebral y protegerla de lesiones? Pues más que protegerla de lesiones, digo que sí es a veces nuestro objetivo, y creo que es lo que queremos, que no se lesione la columna vertebral, pero yo creo que es no meter tanto peso. O sea, solamente que vayas a competir y eres tú levantador de powerlifting, que tienes que levantar mucho peso, ok, pues de modo, es parte de. Pero si tú haces ejercicio para mantenerte fuerte y sano, no necesariamente tienes que meterle mucho peso a los ejercicios que ejecutas, ya sea bíceps, hombro, espalda, pecho. No, son ejercicios que tú puedas hacer más de 10 repeticiones, 10, 12, 14, 15 repeticiones controladas, que tú controles el peso y que nadie te esté ayudando. Eso te va a hacer que tengas una masa muscular adecuada. De hecho, puedes llegar a lograr que crezca la masa muscular y vas a tener fuerza. Si tú haces menos de 10 repeticiones, 8, 6, estás ganando fuerza, ¿sí? Pero no estás ganando músculo, es más fuerza que músculo. Entonces, si tú quieres ganar masa muscular y mantener esa masa, tienen que ser de 10 a 15 repeticiones y con el peso, 80% de tu peso máximo, o sea, 70, 80, con eso está bien, que tú lo hagas solo. Cuando ya tú pides ayuda es porque ya estás cargando un peso que ya tú no aguantas ni controlas. Entonces, tú ya puedes hacer de 10 a 15 repeticiones. Para mí ese sería el peso adecuado. No te vas a lastimar, no te vas a lastimar y no vas a tener problemas de que te lesiones. Y hablando específicamente de qué ejercicios, puede ser peso muerto, pueden ser hiperextensiones en aparatos de hiperextensiones, o tú tumbado, acostado, boca abajo, levantando la parte del torso con tus manos al lado de las orejas, te levantas y bajas, pero nunca agarrándote la cabeza.
Si me expliqué, estás acostado boca abajo, como si estuvieras a punto de dormir, pones tus manos al lado de las orejas o arriba de tus orejas y tratas de levantar tu torso, lo separas un poco del piso. Y muy poco, con 10 grados que lo levantes, 5 o 10 grados, con eso tienes ya trabajado los músculos paravertebrales. Ahora, le quieres mantener un poquito más de fuerza y no tienes problemas de hipertrofia facetaria o de hiperlordosis, entonces a la hora que tú levantas tu torso, puedes levantar las piernas. Entonces se hace un arco más amplio y trabaja el glúteo, trabaja la zona lumbar, con eso fortaleces. Esto es acostado. Ahora, para tener equilibrio y que tengas una buena propiocepción también, párate y trata de levantar una pierna flexionada y mantenerla 10 segundos y luego la otra pierna la levantas, la mantienes 10 segundos y así vas alternando. Esto vas a tener mejor equilibrio y vas a trabajar los músculos más pequeños, los paravertebrales, los multífidos, los que tienen que ver con el equilibrio, que estos se dañan o estos se desconectan cuando tú tienes una lesión de columna vertebral. Y aparte esos músculos casi nunca los trabajamos. Trabajamos cuadrado lumbar, electrodes de la columna, los grandes, el lojísimo grande, ¿no? El que está en la columna vertebral, en todo el lado de la columna vertebral, pero no trabajamos los pequeños que tienen que ver más con la salud de tu columna vertebral y algunos de ellos tienen que ver con la salud mental. Ese es otro de los temas que en algún momento abordaremos, bien interesante, pero bueno, tienes que mantener estos músculos activos para evitar lesiones de columna vertebral. Me estaban preguntando también sobre si es recomendable usar fajas o cinturones de soporte para cuando haces pesas. No hay estudios claros sobre el uso de fajas. A lo mejor tú usas una faja y te da seguridad y puedes cargar más peso, pero vamos al mismo tema. Si tú estás usando la faja para no lastimarte y le pones mucho peso, pues aún y con faja te vas a lastimar. Entonces es mejor siempre tener un abdomen fuerte, una zona lumbar, una musculatura lumbar fuerte, unos glúteos fuertes, para que cuando tú ejecutes algún tipo de ejercicio, no te lastimes. Ahora, si tú necesitas o crees que estás necesitando usar una faja, es porque el peso ya no tuyo, no lo aguantas ni lo controlas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estás usando pesos y series de menos de 8 repeticiones en cada serie, y estás usando pesos mayores a tu 70-80% que aguantas para hacer 2 o 3 repeticiones, que se vale en gente que quiere hacer powerlifting o quiere aumentar su fuerza, pero será en una o en 2 series que quieren hacer 5 repeticiones, 3 repeticiones nada más. Ok, úsala ahí, pero normalmente no la uses porque tu cuerpo se empieza a debilitar porque sabe que tiene la faja y le quitamos fuerza a todo ese corset que debemos de tener en el abdomen, ¿no? Nuestro cuerpo tiene un corset natural que son oblicuos, transverso del abdomen, erectores de la columna, recto abdominal. Es un corset natural en nuestro cuerpo. ¿Qué pasa si yo le pongo una faja y se pega la faja? Pues se acostumbra y se debilita. O sea, en vez de ayudarte, va a terminar debilitándose. Ahora, me han preguntado que si evita tener una hernia abdominal o una hernia inguinal el tener o usar una faja. Y yo te puedo decir que creo que es más factible que se cree una hernia por traer una faja que si no usas la faja, A la pregunta de que ¿cuáles son los síntomas tempranos para saber que tienes una lesión de columna vertebral? Esto es bien curioso y eso sí quiero que pongas mucha atención en esto, porque normalmente para toda la gente y más para los deportistas, si no tienes dolor, todos pensamos que estamos sanos y que no tenemos problemas. Ahora, el dolor es muy particular en ciertas personas y en otras personas es totalmente diferente. Por eso dicen que el dolor es relativo, ¿sí? Pero también tiene que ver, y no con lo que normalmente conocemos como el umbral del dolor, no. Tiene mucho que ver con si la raíz sensitiva tú la tienes dormida o la tienes irritada. Y esa raíz o está hiperactiva o hipoactiva. A eso normalmente le llamamos umbral del dolor, pero no es el umbral del dolor. Simplemente tienes una afección en la raíz nerviosa sensitiva
que no te está permitiendo sentir inmediatamente dolor. Entonces, hay personas que tienen fractura de columna vertebral y no les duele la zona lumbar, pero no quiere decir que no tienen otro síntoma. A lo mejor tienen un síntoma como gastritis, dice la zona lumbar. Tienen gastritis o tienen colitis o tienen problemas vasculares o tienen calambres o se les hinchan los tobillos o tienen problemas de disfunción o tienen disfunciones sexuales, de impotencia sexual o algún tipo de disfunción sexual. Y esto es un síntoma que nunca nos lo han dicho, pero hoy yo te lo digo. Esto es un síntoma de un problema de columna vertebral y puede o no haber dolor en la zona lumbar. ¿Viste qué importante es esto? Ahora, un signo así sería esto. A lo mejor tú eres muy perceptivo en tu cuerpo y dices, oye, yo conozco mi cuerpo y siento que de repente me inflamo el estómago y no he comido nada como para que se me inflame el estómago, ningún irritante. A lo mejor simplemente comí cualquier comida y se me inflamó el estómago, se me ha estado inflamando. Tenemos que checar que no tengas una hernia de disco. Otra, que tengas un problema en el estómago o un problema en el colon que te esté generando este síntoma. Pero sí podría ser un abombamiento, una subluxación vertebral, una hernia de disco lumbar que te esté generando un síntoma como estos. Otro es que tengas dolor en la pierna, adormecimiento en las piernas, calambres en las piernas, que sientas pesadez en la zona lumbar y más cuando estás mucho tiempo sentado o mucho tiempo parado o cuando cargues objetos pesados. Eso sería un síntoma. Pero ya te acabo de mencionar, hay otros síntomas que no nos los habían dicho y que esto puede ser un síntoma de dolor. Yo siempre les digo, no te esperes a tener un síntoma. ¿Por qué no haces medicina preventiva? Que siempre te va a salir mucho más barata la medicina preventiva que empezar a arreglar lo que ya se lesionó. Y aparte te va a llevar más tiempo. Y en el caso de los deportistas, normalmente el deportista no quiere descansar o no queremos descansar mucho tiempo. Entonces, recordemos que para que haya una recuperación del tejido, debe de pasar tiempo, porque los tiempos del tejido de recuperación no los podemos modificar. A lo mejor con algún tipo de equipo podemos hacer ciertas aceleraciones de recuperación en un tejido, pero tampoco es tan conveniente, O sea, si un tejido se recupera en un mes, no acelera la recuperación tanto. O sea, sí pone algún tipo de terapia física, ultrasonido, fisioterapia, corrientes. Hay muchos tipos de aparatos, de aparatología que te pueden ayudar. Pero lo mejor es que tu cuerpo vaya sanando poco a poco para que recupere toda la potencia, toda esta elasticidad, todo lo que tiene el tejido, dependiendo del tejido que esté rehabilitando, pero que tenga toda la recuperación y todo lo que debe de tener el tejido para que no te vuelvas a lastimar. No sé si me expliqué, pero siempre es mejor que el tejido se recupere solo. Si necesitas un poco de ayuda, ok, pero tampoco quieras que en un día se te quite el dolor, porque yo siempre he dicho, si alguien te pone algo para que inmediatamente que se te quite el dolor, es buena la intención, o sea, te están ayudando en que ya no te duela. Pero ¿qué va a pasar si ya no te duele? Ya no te vas a cuidar, obvio. O sea, a lo mejor si me dolía el agacharme, pues me empiezo a agachar porque ya no me duele. Entonces, pues no estás recuperando el tejido. No hay dolor y te estás lastimando más. Y en algún momento se va a hacer una fibrosis que va a causar un problema mayor, no en el momento, después de meses o después de años. Por eso es mejor siempre darle el tiempo adecuado para que se recupere cada tejido. Salud con cafecito que estoy tomando. Un cafecito de avellana. Muy rico. A toda la gente que está conectada, tómate un cafecito. Recuerden que nada más hay que tomar 1, 2, hasta 3 tazas de café. Ahora por ahí me decía, oye, el café, pero el café ya ni es café, ahora queman garbanzo. Sí, sí, y más en los cafés que son solubles, ¿no? Hacen este tipo de cosas para que salga más barato el café. Pero bueno, para la gente que sí toma café, pues tómense hasta 3 cafés, no más, porque deshidrata el disco intervertebral. Y hablando de lesiones de disco intervertebral, pues el café daña. Aunque el café es muy socorrido en los atletas, ¿no? Porque cuando tú te pesas, tomas una tacita de café antes de entrenar, ¿qué va a pasar? Sí, altera el sistema nervioso
y es como un pre-work, ¿no? Para entrenar, sí, te sientes con más ánimo, sí, pero tampoco lo hagas como siempre lo tengo que hacer como un hábito, no. Mejor entrenar sin nada, ¿no? Va a entrenar así, tal cual, o sea, mejor pre-work, si haces pesas que tomes, no sé, una rebanada de melón, de carbohidrato, que vas a necesitar como energía para que cuando hagas ejercicio, de avena, ¿no? Mejor come tantita avena que te va a ayudar en ese ejercicio, vas a tener energía natural y no te va a hacer daño. Continuará. No te pierdas el siguiente episodio.